Hola nuevamente, mi nombre es Cristian Solís, colaborador de Medici, ya nos hemos visto en cápsulas anteriores, y les doy la bienvenida a esta segunda parte de la unidad introductoria al módulo 3. En esta cápsula vamos a profundizar sobre definiciones y usos asociados al concepto de estrategia, metodología y técnicas, desde el enfoque del aprendizaje significativo o activo, y también desde el enfoque que nos plantea el manual EDCOM, el manual de estrategias didácticas y evaluación creado por OT y Sense. También en esta cápsula revisaremos algunas aproximaciones prácticas de lo que debemos entender sobre el proceso de planificación de las instancias tipo taller en contextos para formación de trabajo. Ante todo, mencionar que lo primordial al momento de elegir una estrategia metodológica o técnica es la concepción metodológica que guiará el proceso formativo. ¿Qué significa esto? Significa estructurar con un sentido estratégico, con un sentido pedagógico, toda la lógica del proceso formativo que se requiere impulsar. Es decir, orientar y dar unidad a todos los factores que intervienen. ¿Cuáles serían estos factores? Las personas, sus características, sus necesidades, los objetivos que se buscan lograr, las etapas y una secuencia temática, es decir, el orden y los pasos a seguir por parte de las personas, además de las técnicas y procedimientos, las herramientas específicas a utilizar. En este sentido, para dominar y diseñar estrategias didácticas eficaces para las personas, debemos establecer los fundamentos conceptuales esenciales para el diseño y la ejecución de procesos formativos en contextos de capacitación laboral. Por lo mismo, vamos a revisar algunas de las definiciones generadas tanto desde el enfoque de aprendizaje significativo o activo, como desde el enfoque de formación para el trabajo o enfoque por competencias. Partamos con el concepto de estrategia. Ahora bien, en cuanto al concepto de estrategia, existen variadas definiciones entre los autores. Para algunos son formas o maneras de organizar los procesos específicos de trabajo en función de situaciones concretas y objetivos particulares a lograr. Se busca, ¿no?, en el 2012. Es decir, son herramientas que están en función de un proceso de formación u organización, según Vargas y Bustillos. Ya lo decían en el año 84. Para otros autores se entienden el concepto de estrategia como procedimientos y recursos que utiliza la persona que facilita para promover aprendizaje significativo, según Díaz, y que los agentes de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica. También, o desde el punto de vista más de la educación tradicional, se puede entender como una estrategia a un plan educacional de acción que organiza y diseña el proceso de aprendizaje de tal manera que pueda incluir y guiar a un individuo a aprender. En cuanto a la definición del concepto de metodología, las metodologías son mecanismos concretos que derivan de una posición teórica. Digámoslo así, que es la actuación del profesor y la persona participante durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por metodología didáctica, se entiende la forma de enseñar cuando se hace de forma estratégica y con base científica para que las personas adquieran determinados aprendizajes. Para su elección, la elección de las metodologías se deben conocer previamente sus ventajas e inconvenientes. De igual forma, tener claramente definido lo que se quiere lograr. Ahora bien, vamos a ver lo que entendemos por la definición del concepto de técnica, desde el enfoque del aprendizaje significativo y también tomando elementos de la educación de adultos. Las técnicas son los instrumentos y herramientas que operativizan cada parte del proceso formativo. En un diseño metodológico se contienen diversas técnicas que lo harán viable o lo concretarán. Pueden ser utilizadas de diferentes formas de acuerdo con las características de cada grupo de personas, el espacio físico en el que se trabaja y el propósito con el cual se usa una técnica en particular, según la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria en el 2010. Según el manual EDCOM, también nos define o nos jerarquiza este orden de lo que se entiende por estrategias, metodologías y técnicas. Para el manual EDCOM, él organiza estos conceptos en función de lo que se entendería por estrategia didáctica, técnica didáctica y actividad de aprendizaje. La definición, según el manual de estrategia didáctica, es que es una guía para la acción, es decir, es el marco conceptual y planificador que orienta, da sentido, coordina y permite seleccionar y aplicar las distintas técnicas para asegurar que los participantes logren sus objetivos de aprendizaje. El propósito, según el manual de lo que es una estrategia didáctica, es el logro de competencias a través de un plan articulado por técnicas didácticas, es decir, en el segundo nivel, hablaríamos de procedimientos específicos, muy similar a las anteriores definiciones que di. La definición, según el manual de técnica, es que son procedimientos con una secuencia determinada aplicadas para alcanzar resultados previstos. El propósito de la técnica didáctica, según el manual, es el logro de la competencia a través de un plan articulado. ¿Qué se entiende, según también este manual, con respecto al concepto de aprendizaje? El aprendizaje son acciones aún más parciales y específicas que se combinan para la consecución de los resultados pretendidos dentro del proceso de una técnica. La función de una actividad de aprendizaje
es que deben estar organizadas y secuenciadas para el progreso lógico. Varían según grupo y el entorno. Es decir, puede darse una modalidad online o una modalidad presencial. También agregamos que el concepto de metodología y recursos, según este manual, es un conjunto de estrategias, técnicas y actividades y recursos seleccionados para alcanzar el aprendizaje de las personas. Los recursos, en cambio, son todo aquello que requiere para que las actividades de aprendizaje se ejecuten, es decir, la plataforma, los software, las maquinarias, los materiales implicados en el proceso, las herramientas, etc. Ahora bien, como podrán revisar en pantalla, según el manual EDECOM, existen entonces 3 niveles de abstracción y de jerarquía entre estos 3 conceptos. En primer lugar, o en el nivel de abstracción más alto, tendríamos lo que es la estrategia. La estrategia involucra una planificación global del proceso formativo que busca como propósito articular todo el proceso para lograr una competencia. Como segundo nivel, o un nivel medio, como procedimiento, tenemos el concepto de la técnica. El propósito de la técnica, como mencionamos, es orientar el aprendizaje en áreas delimitadas o fases. Y en el último nivel, o un nivel más bajo, más apuntado hacia una acción específica, tenemos el concepto de actividad. ¿Cuál es el propósito de la actividad? Ejecutar pasos concretos que componen la ley. Así podríamos pensar en un tipo de triángulo en el cual tenemos en su base a la estrategia didáctica, desde el enfoque de formación para el trabajo, o desde el enfoque de educación de adultos, más bien como la palabra metodología. En un nivel medio de esta pirámide podríamos tener lo que se trata o lo que se atiende por técnica didáctica, desde el enfoque de formación para el trabajo, y desde la educación de adultos como lo que se entiende como nivel de estrategia, y en el nivel o en la base de esta pirámide tendríamos a lo que es la actividad didáctica. O lo contrario, en educación de adultos se podría entender como la técnica. Y que en educación de adultos se define como técnica del tipo taller, o eso se entiende por lo que es una actividad. Ahora bien, siguiendo por las ideas que nos da este manual, hay distintos criterios esenciales para el diseño estratégico, que son características de las estrategias didácticas. Como podrán ver en pantalla, parte de estos criterios esenciales tenemos como la adaptabilidad, la flexibilidad, la coherencia, la significación, también la pertinencia y además la variedad. Pues bien, por adaptabilidad se entiende que las estrategias pueden usarse de manera individual o combinadamente. Por flexibilidad, como la palabra lo dice, significa que no existe solo una estrategia específica para hacer cumplir un logro específico de aprendizaje, ya que las estrategias de alguna manera requieren aplicar el criterio de flexibilidad priorizando siempre cómo van a aprender los participantes. Tienen que adecuarse a sus necesidades. Respecto al concepto de coherencia, nos referimos a que la estrategia debe mantener una alineación rigurosa con las competencias a desarrollar, también con los aprendizajes esperados, los contenidos y las estrategias de evaluación. Respecto a la característica de significación y pertinencia, las estrategias deben conectar con la actividad profesional actual y futura del participante, lo que es la significación, y al mismo tiempo debe ser acorde a sus características y necesidades del aprendizaje. Pertinencia. Por último, como último criterio esencial de lo que son las estrategias didácticas, podemos decir que hay una gran variedad. Es crucial proveer distintos y diversos tipos de experiencias a los participantes, ya que el desarrollo de competencias involucra múltiples áreas, tanto esas actitudes y valores. En síntesis, para cerrar esta idea y diferencias de lo que se entiende por estrategia, técnica y actividad, según el manual EDECOM, mientras que la estrategia abarca aspectos generales de un curso o de un proceso de formación completo, la técnica se enfoca en la orientación de aprendizajes de áreas delimitadas. La técnica didáctica es un recurso
particular que el facilitador utiliza para concretar los propósitos planificados desde la estrategia. Por ello, es que la estrategia es el conjunto articulado de técnicas y actividades que tienen por objeto llevar la acción didáctica al logro del aprendizaje esperado, que da cuenta de una competencia específica. Como último elemento y a mencionar con respecto a lo que se entienden por estrategia didáctica según el manual, podemos considerar 3 elementos importantes al momento de seleccionar una estrategia didáctica y que se sugieren realizar. En primer lugar, está el tema de la modalidad del curso. Hay que definir si el programa de capacitación va a ser o va a tener una modalidad presencial, a distancia, sincrónico o asincrónico, o una mezcla de ambos. Es importante determinar el escenario de interacción y los canales de comunicación. Para eso necesitamos 2 características. La adaptación, es decir, que muchas de estas técnicas tengan la capacidad de adaptarse tanto a formatos a distancia y viceversa, como los factores determinantes. Es decir, que la selección debe basarse en que la competencia a desarrollar las características de la población objetivo, la duración, los recursos disponibles y las restricciones del entorno. Otro elemento a considerar al momento de seleccionar técnicas son los momentos de la aplicación. Y como tercer elemento es la combinación de las técnicas. Los momentos de la aplicación y selección de técnicas que conforman la estrategia didáctica, podríamos decir que las técnicas se eligen para cumplir un propósito específico en las distintas fases del proceso de formación, en el inicio, en el desarrollo y el cierre. En el inicio se deberían utilizar, según el manual, técnicas enfocadas en la presentación, el establecimiento del clima de aprendizaje, el levantamiento de expectativas, la comunicación de los aprendizajes esperados y la evaluación diagnóstica de saberes previos. Ejemplos de estas técnicas podría ser una dinámica de presentación, el análisis de expectativas o preguntas indagatorias. Como segundo punto tenemos el desarrollo. Esta fase involucra, o lo que sugiere el manual, es el uso de técnicas seleccionadas para estructurar y materializar el proceso de enseñanza y aprendizaje y la construcción activa de competencias. Parte de estas técnicas podrían ser el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, la simulación o el juego de roles, incluso el debate. Como cierre, se sugiere, según el manual, utilizar técnicas propuestas para finalizar procesos, es decir, la idea de evaluar el desempeño y retroalimentar el aprendizaje de los participantes. Ejemplo de esto podría ser un trabajo práctico como producto o recurso a generar, proyectos, ensayos sobre algún tipo de contenido, foros de discusión, feedback grupal, etc. Y como mencioné, otro de los criterios a considerar al momento de seleccionar una estrategia es lo que es la combinación de técnicas, que también lo mencionaba anteriormente. La combinación de técnicas permite abordar las distintas dimensiones de la competencia, el saber conocer, el saber actuar y hacer, saber ser y estar, y contemplar los diversos estilos de aprendizaje de los participantes. ¿Cuáles son los factores a considerar para el uso correcto de este criterio? Primero, considerar la duración y complejidad de los cursos, es decir, si el curso es corto, si es largo. Si el curso corto puede tal vez utilizarse solo una técnica a lo largo de todo el curso, en cambio cursos más extensos se podría aumentar la secuencia de actividades, por lo tanto la secuencia y el uso de más técnicas para tratar distintos temas. El segundo factor a considerar para el criterio de combinación de técnica es el propósito de la intervención. La selección debe basarse siempre en el propósito central. ¿Qué se busca? ¿Qué tipo de aprendizaje o competencia se pretende desarrollar? Para ir cerrando respecto a este tema de lo que entendemos por estrategia metodológica para la persona que facilita un contexto de formación para el trabajo, mencionamos y nos hacemos esta pregunta: ¿por qué son tan importantes las estrategias metodológicas para la persona que facilita? Y bueno, la respuesta es que una buena selección de estrategias metodológicas adaptadas al contenido, a la edad y a los niveles de las personas es crucial para 3 puntos específicamente. En primer lugar, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto de formación para el trabajo. En segundo lugar, propiciar el desarrollo de habilidades y de la comprensión. Y en tercer lugar, tendríamos que permite generar aprendizajes significativos. Las estrategias que asuma él o la persona que facilita en su quehacer educativo determinarán el éxito de su gestión profesional. Dominar el diseño de estrategias y métodos científicos en el quehacer educativo o en el quehacer o alguna instancia formativa de capacitación laboral es crucial para la formación del facilitador y para generar un ambiente de intercambio y de relación con las personas. Es decir, generar lo que en docencia se dice un buen ambiente de aprendizaje. Ahora, revisemos el segundo tema de esta cápsula, que también es importante revisar, que es el concepto de planificación en la formación para el trabajo. La planificación, de forma simple, podríamos decir que es un proceso clave para lograr objetivos futuros. Es un tipo de brújula, ayudando a tomar decisiones a considerar factores tanto internos como externos. En términos generales, la planificación es la habilidad de establecer metas y prioridades para una tarea, permitiendo coordinar acciones de manera efectiva para alcanzar los objetivos deseados. Tomando en cuenta lo anterior, podemos complementar que la planificación del aprendizaje en contextos formativos técnicos es considerada una de las partes más fundamentales en el aspecto de la enseñanza. Ahora bien, veamos otro elemento importante a considerar en esta cápsula. Nos referimos al concepto de planificación. La planificación en la formación para el trabajo y tomando en cuenta el Manual de Estrategias Didácticas EDECOM
La planificación dentro del ciclo de aprendizaje, bajo el enfoque de competencias, permite organizar las acciones que guían el proceso a partir de posibilidades reales. Ello incluye elaborar un diseño curricular que implique un proceso de traducción del perfil o las competencias a un programa de formación. Este proceso de elaboración de diseño curricular no es lineal ni automático, lo cual requiere un análisis previo de las competencias requeridas, definidas por un determinado perfil o sector, organización o actividad, según el manual de CENSE, creado en el 2020. Ahora bien, respecto a la planificación del tipo de una taller, o lo que podríamos decir como una clase tradicional, podríamos mencionar que la estructura de una clase tipo distancia taller en un contexto formativo bajo el enfoque de formación para el trabajo, ya sea modalidad presencial o online, es efectiva siempre que se organice y estructure el tiempo en tres etapas clave. ¿Cuáles son estas tres etapas clave? El inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, ¿qué hacemos en la fase de inicio cuando empezamos a planificar un tipo de estrategia o en un tipo de instancia del taller? Primero, debemos preparar el terreno, activar los conocimientos previos de las personas y presentar los objetivos de la instancia de aprendizaje. En el desarrollo, es importante implementar las estrategias metodológicas activas, es decir, es el momento en que las personas hacen y construyen la red. En el cierre, lo que se debe hacer es sintetizar lo aprendido y evaluar el logro de los objetivos, conectando los contenidos con futuras aplicaciones. Es la parte de la reflexión de la planificación. Como pueden ver en pantalla, hay un cuadro donde salen las distintas etapas de la clase, en el cual vemos el inicio, el desarrollo y el cierre. Es importante siempre recordar que en el inicio se debe recapitular los elementos relevantes de la instancia o la clase anterior, revisar los elementos también importantes de la actividad previa solicitada al estudiante y también, como se dijo, presentar los resultados de aprendizaje y los temas de la clase. Con respecto a la planificación de un taller para un curso determinado, se recomienda considerar los siguientes aspectos. Primero, la diversidad de los niveles de los estudiantes, es decir, los niveles de aprendizaje que se requieren alcanzar las personas en este curso, lo que implica planificar considerando desafíos para los distintos grupos de personas. Un segundo elemento a considerar es el tiempo real con que se cuenta, es decir, de manera de optimizar el tiempo disponible con los estudiantes. Las prácticas pedagógicas que han dado resultados satisfactorios. Y la última recomendación que se tiene que tener al momento de planificar un taller para un curso determinado son los recursos para el aprendizaje disponibles, es decir, los textos, los materiales didácticos, los recursos elaborados, además de otros elementos como los laboratorios, los computadores y materiales disponibles. Pues bien, mencionemos ahora algunas ventajas respecto de por qué es importante planificar las instancias, el uso de estrategias metodológicas en una instancia formativa. En primer lugar, el planificar permite estructurar y darle un orden, una organización a la información. Permite definir tiempos de trabajo específicos, dando un ritmo claro a la formación. Como segundo ventaja, podríamos mencionar que hay un criterio de intencionalidad, que es lo que hablábamos desde el principio de pedagógico, que es asegurar que cada etapa tenga un sentido y un propósito para él. Como tercer punto o ventaja de la planificación, podríamos hablar del concepto de flexibilidad. Aunque una persona planifique, debe estar siempre preparado para adaptar y modificar las actividades según las necesidades e intereses o posibles situaciones emergentes de la instancia formativa, que obviamente vienen asociados a la situación de los participantes. Como último término, podríamos hablar de eficiencia. Respecto a esta ventaja, lo que queremos decir es que se permite aprovechar al máximo los recursos disponibles, ya sea el tiempo, los materiales o posibles esfuerzos de apoyo docente. Como última ventaja de por qué planificar, tenemos el concepto de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario aprovechar al máximo los recursos disponibles, ya sean de tiempo, materiales o esfuerzo. Pues bien, vamos a ir cerrando esta cápsula. Para eso haremos una pequeña recapitulación de esta segunda cápsula introductoria al módulo. Y podríamos decir que por estrategia es o se entiende a un plan general para lograr un objetivo. Es decir, es un conjunto articulado de técnicas, actividades que tienen por objeto llevar la acción didáctica al logro del aprendizaje esperado que se da cuenta de una competencia específica. La metodología es la forma o el mecanismo concreto para llevarlo a cabo. Ambas se combinan para una planificación efectiva. Y en el último nivel tenemos el concepto de técnica, que es una técnica, son los instrumentos y herramientas que permiten operativizar cada parte del proceso. Así pues, bien, esperando que esta cápsula haya sido muy provechosa para su estudio personal del módulo 3 y agradeciendo su participación en la revisión de este video, los invito a revisar las lecturas subidas a nuestra plataforma y los distintos materiales de aprendizaje, tanto obligatorios como complementarios. Les dejo